me gustaría concluir el estudio que hemos hecho del Salmo 46, porque hemos considerado la primera parte del Salmo, desde el versículo 1 al versículo 5, y esta tarde me gustaría concluir considerando los versículos 6 al 11. Pero como es un salmo breve, voy a leer todo el salmo una vez más, para que lo tengamos en mente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pues en los primeros dos estudios de este salmo, hemos visto que el salmo tiene 3 estrofas, está dividido en 3 partes, y es un salmo de consolación para el pueblo de Dios. En cada estrofa, Dios está recordándonos de un regalo que Él mismo nos ha dado para fortalecer nuestros corazones, porque es tan fácil sentirnos acobardados, atemorizados en este mundo por todos los peligros que hay, peligros como el coronavirus, y también por vivir en un mundo hostil, un mundo que odia a Dios y que se opone a las cosas de Dios, y nosotros mismos nos convertimos a veces en el blanco de ese odio y desprecio que tiene el mundo hacia nuestro Dios. Entonces podemos sentirnos a veces muy atemorizados, muy amenazados, muy acobardados, y por eso Dios nos ha dado este salmo para fortalecer nuestros corazones en el Señor. Y lo que nos hace fuerte es recordar los dones, los grandes regalos que Dios nos ha dado para sentirnos, la verdad, tranquilos, quietos y fuertes en el Señor. El primer don y el más grande de todos es el don de Dios mismo. Dios se da a sí mismo, se presenta como nuestro auxiliador, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego el domingo vimos el segundo don más grande, además de darnos a sí mismo como refugio, nos da una ciudad donde morar, una comunidad a la que pertenecer, y es su iglesia. Y esa iglesia se presenta aquí como la ciudad de Dios. Es una imagen que a menudo en toda la Biblia se refiere al pueblo de Dios, porque como una gran ciudad somos una comunidad bien coordinada. Podemos pensar, por ejemplo, en las calles que hay en una ciudad, cómo están entrelazadas, cómo están bien coordinadas toda la infraestructura. Y la iglesia es así, somos un edificio, una ciudad edificada por Dios mismo, con cada miembro en su lugar, cada
y todo el conjunto bien edificado, bien construido por Dios. Dios está en medio de nosotros y eso nos da consolación y nos da tranquilidad. Pero hay un tercer don, además de darnos a sí mismo y además de darnos una ciudad, la iglesia del Señor, para ser nuestra morada, también nos da una visión, lo que se puede llamar una visión transformadora de Dios mismo. Y la última parte de este salmo, los versículos 6 al 11, hace referencia a esta visión. Y lo que estos versículos nos están diciendo es que para realmente tener nuestros corazones tranquilos en este mundo, tenemos que tener una visión de la grandeza de Dios y su soberanía sobre el mundo y sobre toda la historia. Entonces, hay tres preguntas breves que quiero hacer sobre esta parte del Salmo. Primero, vemos que Dios invita a un grupo de personas a venir y a ver las obras de Dios. En el versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová. Entonces, primera pregunta es, ¿a quién se le da esta invitación? ¿A quién invita Dios a venir y ver? Segundo, ¿cuáles son las obras específicas que Dios quiere que veamos, que contemplemos? Y en tercer lugar, ¿cuál es el efecto diseñado de esta visión? O sea, ¿qué efecto quiere Dios que esa visión tenga en nuestros corazones al contemplar sus obras? Primera pregunta, ¿a quién se le da la invitación? Dice en el versículo 8, dice, venid, ved las obras de Jehová. Pues la verdad es que no hay límite a esta invitación. Parece que es una invitación dirigida a todo el mundo. Todos están invitados a venir y ver las obras de Dios. De hecho, el gran problema con el ser humano es que en su pecaminosidad no quiere parar para contemplar las obras de Dios. Si contemplara las obras de Dios, entonces se arrepentiría porque se daría cuenta de la grandeza de Dios, pero lo que pasa es que tiene los ojos cerrados, porque por causa de su pecaminosidad no le interesa a Dios, no quiere ver quién es Dios, cuáles son sus obras. Y es curioso porque cuando dice ved las obras, el verbo aquí, ved, es el verbo que se usa en hebreo para el entendimiento o la comprensión. Entonces, la verdad es que el salmista nos está invitando a ver con lo que el Nuevo Testamento dice o describe como los ojos del corazón. No basta mirar simplemente con nuestros ojos físicos. La persona muerta en sus pecados y delitos ve el mundo a su alrededor con sus ojos físicos, pero tiene una ceguera espiritual. La invitación es que vengamos y que contemplemos con comprensión, con entendimiento las obras del Señor. Y por supuesto, solamente un creyente puede hacer eso. Y por eso yo creo que en un sentido, aunque todos en un sentido están invitados a venir y ver, en otro sentido, esa invitación es dirigida de modo especial al pueblo de Dios, a los creyentes. Porque solo los creyentes podemos llamar a Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, yo creo que esta invitación se dirige de forma especial al pueblo de Dios y Dios nos está invitando a considerar, a contemplar sus obras para que nuestros corazones sean fortalecidos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las obras específicas que Dios quiere que contemplemos? Pues Dios
Dios usa una palabra muy interesante en el versículo 8. Digo, Dios usa, porque claro, Él es el autor divino de este salmo. Y dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Asolamientos. Dios quiere que consideremos, que contemplemos con los ojos de nuestro corazón los asolamientos que Él ha puesto en la tierra. Y claro, esta palabra asolamiento significa desolación, significa devastación. Y nos viene a la mente, en primer lugar, por ejemplo, los desastres de la naturaleza. Podemos pensar, por ejemplo, en un paisaje totalmente quemado, ennegrecido, humeante, de un incendio forestal. ¿Habéis visto alguna vez esos incendios que tienen en California y en otras partes del mundo que dejan el paisaje totalmente ennegrecido? Este es un asolamiento. Esto es una devastación. O podemos pensar en los tsunamis o los huracanes con y cómo los vientos y cómo las ondas, las olas del mar pueden dejar una costa totalmente devastada. Todos los árboles arrancados, coches boca abajo, pues puede hacer terrible destrucción. Y por supuesto, estos desastres de la naturaleza nos revelan algo del poder de Dios, su poder irresistible. Y aunque son realmente a veces horrorizantes, es horrorizante, es terrible, ¿no?, ver toda esta desolación, esa devastación. Sin embargo, hay un sentido en el cual podemos animar nuestros corazones al ver este espectáculo del poder divino, porque sabemos que si el poder de Dios se manifiesta en la naturaleza de forma tan abrumadora, tan asombrosa, pues podemos saber que hay muchísimo más poder obrando en nuestras vidas para llevar a cabo el plan de gracia que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso muchas veces los creyentes a lo largo de la historia se han animado mucho contemplando el poder de Dios revelado en la naturaleza, incluso en esas desolaciones o esas obras terribles de la naturaleza. Escuchar estas palabras del teólogo Jonathan Edwards, que era el gran teólogo norteamericano que vivió hace 3 o 4 siglos, 3 siglos, y en su narrativa personal, que es como su autobiografía espiritual, él habla de cómo su actitud hacia los relámpagos cambió después de su conversión. Dice, entre todas las obras de la naturaleza, pocas cosas me eran, después de su conversión, pocas cosas me eran tan dulces como los relámpagos y los rayos, a pesar de que anteriormente nada me parecía tan terrible ni me causaba un terror tan inusual. Y solía espantarme cada vez que veía venir una tormenta eléctrica. Pero ahora, al contrario, me producía gozo. Las tormentas de rayos me hacían sentir a Dios y yo aprovechaba estos momentos para ver las nubes y los rayos jugar y para escuchar la terrible y majestuosa voz de Dios en los relámpagos, los cuales me parecían extremadamente entretenidos y me motivaban a la dulce contemplación de mi grande y glorioso Dios. Envuelto en esto, me parecía lo más natural hacer melodías sobre estas cosas. Y me encanta leer esto, ¿no? Es que como él se gloriaba en el poder de Dios manifestado en el poder de la naturaleza, incluso el poder espantoso del viento, del mar,
de los relámpagos, de los truenos. Pero, hermanos, yo creo que cuando dice, ved los asolamientos, en realidad hay algo más específico que el salmista tiene en mente. Está pensando más específicamente en esos juicios devastadores que Dios trae contra los malvados, contra los rebeldes, los que se rebelan contra Él. ¿Y por qué digo eso? Pues por el contexto, porque fijaos en lo que dice Dios justo antes, en el versículo 6, dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otros textos de la Biblia, cuando dice, bramaron las naciones, y la Biblia presenta las naciones como si fuera un mar tempestuoso, pues esto realmente se refiere a la rebeldía de las naciones. Podemos pensar, por ejemplo, en Salmo 2, cuando está hablando de las naciones como si fuera un mar tempestuoso. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron las reyes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces vemos este mar de gentes, este mar de naciones tempestuoso, y yo creo que es la misma idea aquí, la misma idea. Sabemos, por ejemplo, en Hechos 4, cuando los apóstoles son amenazados por las autoridades judíos, ellos se reúnen con la iglesia de Jerusalén y empiezan a orar y hacen referencia al Salmo 2. Porque ellos entienden que esa rebeldía de las naciones contra Dios mismo y contra su ungido, contra Cristo, muchas veces ese odio, ese rencor, esa rebeldía va a dirigirse hacia la iglesia. O sea, la iglesia va a ser el blanco de todo este odio hacia Dios. Hermanos, yo creo que tenemos que estar preparados, porque me parece que estamos viviendo en tiempos en los que este odio hacia Dios y hacia el pueblo de Dios va en aumento. Estamos viendo más persecución en el mundo hacia la iglesia hoy que hace unos años. No sé si habéis leído de lo que está pasando ahora en China también, y como China ahora está imponiendo una ley muy severa a Taiwán para acabar con toda digamos, las manifestaciones a favor de la libertad. Y China, esa nación tirana, está ahora con mucha fuerza tratando de aplastar ese movimiento hacia la libertad. Hay un deseo de parte de los gobernantes de controlar a los pueblos. Y para ellos, uno de los pueblos más peligrosos somos los cristianos. ¿Por qué? Porque reconocemos a Dios mismo como la autoridad suprema de nuestras vidas. Y estamos en sumisión a las autoridades humanas, pero no reconocemos el Estado como la autoridad suprema. La autoridad suprema es Dios, y un tirano, un dictador no quiere eso. Entonces tenemos que estar preparados, pero tenemos que, para fortalecer nuestros corazones, como dice el Salmo 46, tenemos que saber cómo Dios responde a toda esta rebelión, a todas esas maquinaciones y esas conspiraciones de las naciones contra Él y contra su Mesías y contra su iglesia. ¿Cómo responde Dios? Pues en primer lugar se ríe. Es lo que dice el Salmo 2. Después de hablar de toda esta conspiración, los reyes amotinándose, dice, el que mora en los cielos
se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque es una tontería que los hombres se opongan a Dios. ¿Cómo pueden oponerse a aquel que tenga todo el mundo en la palma de su mano? Que ha predestinado el final desde el principio, que tiene control absoluto sobre todos los eventos de la historia, el que hace subir los reyes y quita los reyes de su lugar. Dios es el Todopoderoso. Es una tontería que las naciones se oponen a él. Pero luego Dios después demuestra su ira. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque es muy serio rebelarse contra tu Creador. Y sabemos que este es el patrón que vemos una y otra vez en la Biblia, que las naciones del mundo se conspiran, se amotinan para lanzar una rebelión contra Dios y rodean la ciudad de Dios, esa santa ciudad. En el Salmo 48 vemos esto, cuando dice, he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, está hablando, viendo la ciudad de Dios, se maravillaron. Se maravillaron porque vieron que Dios está con su ciudad. Dice, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Entonces, lo que este salmo está diciendo es que como pueblo de Dios, no tenemos que atemorizarnos, no tenemos que sentir miedo de lo que puedan hacer las naciones, porque ningún enemigo de Dios está sentado en el trono de la historia. Ningún enemigo de Dios es más que un peón para llevar a cabo el propósito de Dios y para adelantar y avanzar su propósito de gracia en las vidas de su pueblo. Dios juzgará a sus enemigos. Y es en ese contexto, entonces, que Dios nos invita a contemplar sus desolaciones, sus asolamientos. Entonces, esos asolamientos realmente son esas obras de juicio por medio del que Dios juzga a las naciones en su rebeldía y libera a su propio pueblo de todo peligro. Y vemos tantos ejemplos de esto en la Biblia. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que Dios hizo con el diluvio, ¿no? Cuando parece que todo el mundo estaba rebelándose contra Dios, pero Dios rescató a un solo hombre que confiaba en él y a través del arca él salvó el mundo. Noé fue protegido por Dios mismo en la seguridad del arca junto con su familia, junto con los animales que habían venido al arca por el milagro de Dios. Y por medio de esa arca y por medio de las mismas aguas que juzgaron el mundo, Noé fue liberado y esa arca fue llevado a un mundo nuevo, un mundo renovado. Luego podemos pensar en otros juicios y en cada juicio de Dios vemos la otra cara de la moneda, la liberación del pueblo de Dios. Pensar, por ejemplo, en el juicio sobre Sodoma y Gomorra, otro juicio terrible del que la Biblia nos habla. Y sabemos que esas ciudades fueron juzgados por Dios por su inmoralidad, pero la verdad es que no fue solamente por su inmoralidad sexual. Eso se sabe de sobra, ¿no? Que el pueblo de Sodoma y Gomorra cayeron en perversiones sexuales. Y la Biblia sí afirma que eso fue, digamos, la gota de que colmó el vaso. Dice Judas en el 7º versículo de su carta que Sodoma y Gomorra, los habitantes fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno
por esta razón, por haber fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces, claramente es una referencia a la perversión sexual y fue, digamos, la causa inmediata del juicio de esas ciudades, pero no fue la única causa. Porque lo que tenemos que entender es que cuando Dios entrega a una cultura, a una sociedad, a esas perversiones, esto es ya en sí un acto de juicio. Es un acto de juicio, lo cual implica que hay pecados anteriores que han llevado a este juicio. ¿Y cuáles fueron los pecados que llevaron a ese juicio de Dios, que Dios entregó a Sodoma a la perversión sexual? Pues nos dice el profeta Ezequiel, dice, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. En otras palabras, no nos deberíamos sorprender cuando una sociedad materialista, una sociedad próspera, satisfecha con tener todo lo material, hasta saciarse, hasta entregarse a nada más que el ocio, pues cuando Dios lo entrega a la perversión sexual, porque este es el próximo paso. Es el primer indicio de juicio. Y si las personas no se arrepienten de ese juicio, viene el juicio final. En el caso de Sodoma y Gomorra, por medio de esa lluvia de fuego sobre las ciudades. Pero fijaos, otra vez vemos en ese juicio salvación, porque en el mismo acto de traer juicio sobre esas ciudades, por medio de los mismos ángeles que fueron los agentes de juicio, Lot y su familia fueron salvados, fueron liberados del juicio. Vemos otro ejemplo de lo mismo en el juicio que cayó sobre Egipto. Cuando Dios liberó a su propio pueblo de Egipto por mano de Moisés, pues fue el mismo acto de juicio que se convirtió en el medio de liberación de su pueblo. Pensad, por ejemplo, en el juicio de los ejércitos de Faraón, cuando los jinetes del Faraón y sus caballos y sus carros fueron ahogados en el Mar Rojo. Fue ese mismo juicio que fue, digamos, el acto definitivo para cortar los lazos entre el Faraón e Israel. Y a partir de ese momento, los judíos nunca más fueron amenazados por el Faraón. Dios juzgó y Dios liberó. Y o podemos pensar quizá en el juicio más grande de todos, el juicio que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la cruz, Cristo se cargó de los pecados del mundo y sufrió amargamente y murió bajo el peso, la carga de nuestros pecados, un terrible juicio. La ira de Dios contra el pecado fue desencadenada sobre él. Pero por medio de ese juicio fuimos nosotros, hermanos, liberados del juicio. O sea, el mismo acto divino de asolamiento, de devastación, de juicio, es por un lado un acto de juicio y por otro lado un acto de liberación y salvación que debería animar y fortalecer nuestros corazones. Eso nos lleva entonces al último punto. ¿Cuál es o cuál debería ser el efecto de esa visión de las obras de Dios en nuestra vida? ¿Cuál debería ser el efecto? Pues nos dice el versículo 10, perdona. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Es cuando vemos estos asolamientos que Dios ha puesto en la tierra, estos juicios terribles,
que han servido también como actos de liberación y salvación para el pueblo de Dios. Es cuando vemos esto que sabemos que Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios ciego y sordo, que no ve la maldad que hay en el mundo, o indiferente a la maldad. No, Dios no es indiferente. Dios juzgará la maldad. Aunque tarda su juicio, vendrá. Y cuando viene va a ser un asolamiento, va a ser un juicio devastador. Pero podemos animarnos porque ninguno que se refugia en él perecerá en ese juicio. Dios, el mismo Dios que juzga, es el Dios que libera y que salva. Y cuando contemplamos esas obras de Dios, podemos sentir gran consuelo y paz en nuestros corazones. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios jamás se olvidará de su pueblo. Dios jamás entregará a su pueblo en manos de sus enemigos para perecer a manos de sus enemigos. Él siempre intervendrá para rescatar, salvar y liberar a su pueblo. Incluso cuando mueren a manos de sus enemigos. Y vemos un ejemplo de esto con Esteban, el primer mártir. En el mismo momento que los judíos estaban recogiendo piedras para tirarle piedras, Dios abrió el cielo y vio a Jesús allí a la diestra de Dios, y Jesús le recibió con brazos abiertos al cielo. Dios jamás nos abandonará. Siempre estará con nosotros. Por eso debemos estar quietos y saber que Él es Dios. Y a través de esos juicios, y sobre todo a través del juicio final, Él va a poner fin a toda enemistad, todo conflicto, toda guerra, todo acto rencoroso y malicioso contra su pueblo. Porque como dice aquí, dice, Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hermanos, esta es una profecía. Es una profecía de lo que va a hacer nuestro Dios. Llega un día cuando Dios va a poner fin a todas las guerras, a toda la violencia, a todos los actos de agresión contra su pueblo. Y vendrá días de paz eterna, paz sin fin. Algún día, cuando estemos con el Señor en el cielo, veremos el cumplimiento de esta profecía. Y entonces no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y sabiendo esto, hermanos, sabiendo esto de antemano, podemos estar quietos aquí y ahora. Aún en medio de todo este mar tempestuoso de naciones, de toda esta locura de revoluciones y de violencia y de odios y de conflictos, aún en medio de todo eso, si nuestros corazones están enfocados en el triunfo del reino de Dios, su soberanía sobre las naciones, su poder para poner fin a las guerras, si contemplamos los asolamientos de Dios en la tierra, podemos estar tranquilos. Podemos tener paz y estar quietos, sabiendo que Él está con nosotros. El Dios de paz, el Dios que establece la paz eterna, está con nosotros ahora y siempre será y siempre estará con nosotros. Amén.